¿Qué tal, amigos televidentes de nuestro canal? Bueno, aquí estamos en una nueva etapa, en un nuevo emprendimiento en cuanto a nota social, cultural, deportiva y política, si se quiere, ¿no? Hablando de nuestra querida Reconquista. Bien, hoy nos recibe en su domicilio el señor Carlos Fabricín. Carlos Fabricín, después lo vamos a presentar, él fue intendente de nuestra ciudad, fue el que regresa después de la dictadura, después de los años duros que vivió la sociedad argentina. Está vinculado con cierto epicentro de lo deportivo, estamos hablando de la pista de atletismo, estamos hablando del mismo velódromo, estamos hablando del Reconquista Autoclub, todos esos temas vamos a ir hablando con don Carlos Fabricín, que también fue diputado nacional. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tener la predisposición de recibirnos, ¿eh? Al contrario, gracias a vos, es un gusto estar en tu programa, que es muy bien recibido por tantos deportistas que se interesan por los distintos deportes y en especial por lo que vos haces. Así que es un gusto para mí recibirte y estoy a tu disposición. Bueno, vamos a ir echando un poco, ¿le parece? Vamos a ir hablando de su gestión como militante, como partidario de la UDSR, que en su momento era Unión Cívica Radical Fuerte. Después llegamos al punto, ¿qué piensa usted cuando se ramifica un poco todo lo que tiene que ver con el partido padre, ¿no? Con la UCR. Don Carlos, ¿cómo vivió usted esa época dura de la Argentina, de Reconquista en esa época de la dictadura? Bueno, evidentemente que durante toda la campaña no teníamos una idea certera de lo que nos estábamos metiendo, claro. Porque las dificultades con que nos encontramos cuando ingresamos de pleno a trabajar eran tremendas como había ocurrido prácticamente en todo el país, Sí. Porque las finanzas nacionales y provinciales habían quedado devastadas. El último golpe en ese sentido lo sufrió el presupuesto nacional en razón de los gastos muy ingentes, muy extraordinarios que conllevó la guerra de Malvinas. Eso fue un esfuerzo no solo bélico, sino económico tremendo, y que llevó las últimas reservas que quedaban. Así que el gobierno de Alfonsín ingresó casi sin presupuesto. Sin nada en las arcas, digamos. Sin nada en las arcas. Ajá. Entonces eso se tradujo en la necesidad de mucha austeridad, de mucho cuidado con los ingresos públicos para poder ir alimentando. Por suerte también el gobierno provincial encabezado por el contador Bernet se hizo cargo de la situación, en el sentido que también procuró estar en una situación a la par del gobierno nacional, manejando bastante bien toda la estructura gubernamental, procurando no acentuar gastos administrativos y de esa manera ir enderezando las finanzas públicas. Así ocurrió en el gobierno nacional y provincial, y bueno, al par de unos meses empezamos a marchar con recursos propios, porque te cuento que en los primeros meses, Sí. para pagar los sueldos municipales, debimos recurrir a empresas particulares de Reconquista, entre las que puedo mencionar, entre las primeras, la Cortiembre Alal, Friar, Bullati y otras, que nos dieron una mano para pagar los sueldos. Parece mentira, ¿no? Las empresas pilares de Reconquista ayudaron. Con la coparticipación y lo que recaudábamos nosotros, no había forma de encarar la administración municipal. Claro.
y al mismo tiempo debimos reconstruir todo lo relacionado con modernizar el equipo de Hacienda municipal, para que la cobranza de las tasas municipales sean más efectivas y allegaran fondos a las arcas municipales. Entonces eso fue toda una tarea conjunta, gobierno nacional, provincial y municipal, y se fue modernizando todo ese aparato hasta lograr una pareja recaudación, pero firme, digamos, y mensual, que permitía... ¿Cuánto tiempo le llevó eso, don Carlos, hacer este trabajo? Y las cosas elementales, no menos de 6 meses. 6 meses para acomodarse. Para acomodarnos, y después, sí, la ayuda de las empresas fue invalorable. Por supuesto, fue un convenio de palabra. Sí. Ni nosotros le dábamos recibo para para exhibir al honorable consejo, claro, por un lado, y a la opinión pública, de dónde teníamos recursos para pagar. Pero ni siquiera nos exigían recibo de lo que aportaban. Era una mutua confianza, digamos. ¿Cómo? Mutua confianza. Mutua confianza. Y además la colaboración de las empresas no estuvo solo en el aporte de dinero, sino también en la ayuda, en la concreción de determinadas obras y proyectos, los desagües industriales, la electrificación, y todo tuvo sostén en las empresas locales, que por otra parte necesitaban de esos servicios. Sí, señor. Don Carlos, lo voy a llevar un poquito hacia atrás, en la época justo cuando se está terminando. Usted menciona lo de Malvinas y todo, el desajuste que ya viene en la parte final de la dictadura. En ese momento, usted ya estaba al frente, ya era parte de la Unión Cívica Radical. ¿Quién es el que, o quiénes son los que lo empujan, lo incentivan en cierta manera a que se postule como candidato en el regreso a la democracia? ¿Quiénes fueron, don Carlos? No, yo no formaba parte de la dirigencia de la Unión Cívica Radical. ¿No? Un tiempo antes de que el movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín comenzara a tener vigencia, sí, me afilié. Antes no había estado afiliado a ningún partido político. Ajá. En su momento había apoyado al doctor Frondizi, por un lado en la candidatura, y posteriormente al doctor Ilia, pero mi participación no pasaba de eso. Bien, Estaba sí, trabajando intensamente en mi estudio jurídico, estudio, claro. De manera que y mi candidatura, por la cual consulta, sí, estuvo impulsada fundamentalmente por la participación de un numeroso grupo de jóvenes, la juventud radical, y aquellos que se empezaron a incorporar a la Unión Cívica Radical como jóvenes, fueron los que llevaron adelante mi candidatura. Mirá. Existían estructuras ya organizadas, sí, de la UCR que impulsaron otra candidatura, la de que formaba parte los seguidores, simpatizantes y amigos del diputado y senador Luis León del Chaco, que estaba muy cercano a nosotros, sí, porque nos visitaba con frecuencia. Era uno de los grupos que estaba más sólidamente organizado para la elección. Bien. Pero bueno, la participación de la juventud
fue decisiva, digamos. ¿Tuvo que Y en ese disputar una sentido, interna? ¿Cómo? Tuvo que disputar una interna, digamos, Sí, con el sí. bando este que usted me dice, con la Sí, franja sí, de sí. León de Chaco y la Juventud Nueva que Sí, sí. impulsaba por usted. Ahí fue la interna. Así es. Sí. Y en ese sentido quiero recordar a un gran dirigente de la juventud que murió lamentablemente al poco tiempo, imprevistamente, de un problema cardíaco, Ajá. Najib, Jorge Najib. Sí. Hace poco tiempo hablé con la hija, recordando esos momentos, que fue una pérdida inestimable, pero alrededor de Jorge se había formado un núcleo muy fuerte, muy duro, que nos acompañó en todas las campañas, soportando a veces las inclemencias de la campaña, y fue, digamos, el que me dio fuerza Claro. para asumir tremenda responsabilidad. Y ojo, no estoy echando culpas a gobiernos anteriores como se suele hacer, simplemente señalo una realidad que ni siquiera atribuible a las gestiones municipales anteriores, ni de Dachi ni de Basalo, que yo creo que más allá de estar representando de algún modo al gobierno de facto Sí, nacional, sí. tenían responsabilidades municipales. No, fueron gobiernos relativamente normales en cuanto a una administración saludable. Perfecto, don Carlos. Pasamos al día en que se realizan los comicios nacionales y obviamente los locales. ¿Usted con quién tiene que afrontar del partido opositor? ¿Quién es la figura que tiene que enfrentar ya Carlos Fabricín previo a lo que iba a ser los comicios? Bien, y después cuando gana la interna con Raúl Sellaré pasamos a lo que tiene que ver por la silla de la intendencia. Ahí está Eleuterio Vacareza, era la figura de enfrente. Sí. Ahora sí. Había dos figuras fuertes. Ajá. Fuerte por un lado, Eleuterio Vacareza, Sí. ingeniero, y por el otro lado, Leiva, Rubén Leiva, el negro sí. Leiva, Sí, sí. que encabezaba el Partido Justicialista el primero y del MIT. Movimiento Leiva, el movimiento que eran, ahí es el desarrollo, ahí está. digamos, los dos tenían firmes expectativas, Sí. y respaldados por antecedentes. Y bueno, de todas maneras yo señalo que la campaña fue, comparativamente hablando con la que se sucedieron luego, relativamente amigable. Ajá. Relativamente amigable, salvo episodios muy concretos, muy específicos. aislados. Ajá. Fue un clima respetuoso. Respetuoso. Al punto que, por ejemplo, como broche de cierre Sí. de la campaña, yo la tarde anterior al día del comicio llamé a los contrincantes, a todos, incluso de la democracia progresista, creo que era Juan Forlín, creo, del Partido Comunista, que no recuerdo exactamente quién era, puede ser Cretazo. Los llama a todos, los convoca. Llamamos a todos. Sí. Y encontré a la mayoría, y no solo les pedí que tratáramos entre todos de que sea la más tranquila la jornada electoral, y que se reflejara en la actitud de los presidentes de mesa, fiscales y concurrentes, esa situación de
convivencia que era tan necesaria en ese Claro, momento. estamos recuperando la democracia, justamente. Claro, y bueno, así ocurrió. Así ocurrió. Así ocurrió. Todos me respondieron en un sentido muy favorable. Nos comprometimos que quien resultara electo iba a tener el apoyo del resto de los partidos políticos. Y en consecuencia fuimos al acto electoral con cierta confianza de que íbamos a tener un clima adecuado para gobernar. Dando continuidad a esto que nos prometimos, señalo que durante un tiempo considerable yo todos los meses citaba a la Casa Municipal a los referentes políticos de todos los partidos para opinar sobre la marcha de la administración, las dificultades, no solo económicas, sino de todo tipo que se presentaban, para requerirle opiniones sobre la marcha de nuestra gestión y cómo íbamos resolviendo las cuestiones. Eso duró mucho tiempo, bastante tiempo. Don Carlos, lo invito a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a meternos nuevamente en el día de los comicios, cuál fue la diferencia y si ya había un anteproyecto que usted le llevaba a la sociedad postulándose justamente para intendente. ¿Le parece? ¿Cómo no? Ya volvemos. Bien. ¿Cómo no? Una pequeña pausa y ya volvemos con el doctor Carlos Fabrici. Continuamos con don Carlos Fabricín aquí en su domicilio. Vamos a ir recorriendo un poquito todo lo que fue allá por el año 1983, digo bien Marcelo, 83 exactamente, el regreso a la democracia en el país y especialmente en nuestra ciudad Reconquista. Don Carlos, seguramente usted tuvo que patear la calle, como se dice, recorrer, hablar con los vecinos, hablar con la sociedad, y cuáles fueron las cosas que en cierta manera en obras y en bienestar para la ciudad Reconquista que se acuerda usted que se tuvo que trabajar. Nosotros tuvimos una colaboración excepcional de parte de un grupo que se había conformado y que después se le dio mejor forma incluso, nucleado por don Emilio Adobato. Había conformado un grupo, técnicos algunos, otros gente que pensaba en el bienestar de Reconquista, que fueron aportando ideas, cosas para alimentar la propuesta municipal. Bueno, obviamente que estaba a la vista la necesidad de Reconquista. Aguas y cloaca y electricidad, digamos, y pavimento, una de las primeras cosas.
y por supuesto vivienda que siempre y hasta ahora sigue siendo un tema Un inconveniente. fundamental en la vida de una ciudad, porque Reconquista tuvo una particularidad que todavía no está demasiado estudiada, cómo fue atrayendo de provincias vecinas, fundamentalmente Corrientes y Chaco, Sí. a tanta gente que se radicó en Reconquista. Que vinieron a buscar. Gente que por otro lado venía sin recursos alguno, sin oficio la mayoría, y a la cual había que brindarle alojamiento y alimento para su familia. Era un problema muy grave, digamos, cómo fue creciendo de esa manera Reconquista, y eso trajo aparejado muchos problemas. Por supuesto que tratamos de resolverlo no con un plan de erradicación de la gente, sino de erradicación. Claro, sí, señor, entiendo. Y fuimos superando esa etapa. Ayudó mucho las industrias que se establecieron en Reconquista, también concomitantes, paralelamente, claro, prácticamente. Sí. Algunas ya estaban asentadas en el parque industrial, pero al tiempo ya hubo que incrementar las hectáreas para que el parque industrial pudiera funcionar. De manera que se fue resolviendo poco a poco la cuestión del empleo y consecuentemente de la demanda social. Y ayudaba muchísimo también, en algunos casos, para algunos grupos familiares, la recolección del algodón. El algodón llevaba muchísima gente, claro, al punto que en determinados momentos debimos poner camiones y el colectivo municipal para trasladar cosechadores todas las mañanas a los campos vecinos, para que pudiera cumplir su tarea y luego buscarlo. Exactamente. Como una manera de colaborar con los agricultores, claro, aportándole la mano de obra necesaria para la cosecha. Y en ese sentido el algodón fue fundamental, durante bastante tiempo, ¿no? Exactamente. Lo voy a sacar un poco de la política, lo voy a llevar a lo deportivo, don Carlos. Reconquista aquí se distinguió en su época. Hoy hay nuevos chicos, hay nuevas figuras en el automovilismo nacional, pero en aquella época era un auge, era muy popular lo del Reconquista Autoclub. Tener Reconquista su predio, tener Reconquista su escenario, algo que en Avellaneda se nos habían adelantado en cierta manera también, porque tenían el pavimento, tenían el apoyo de una gran empresa como Vicentín. Reconquista anhelaba todo casi similar, pero teníamos sobre piso natural. ¿Cómo fue el comienzo, su vinculación con la gente del automovilismo de Reconquista? Bueno, todo vino con relación al vínculo que yo tenía con su primer presidente, Sinchi, Roberto Sinchi. Roberto Sinchi era un empresario que se había iniciado hacía relativamente poco y que tuvo mucho éxito económico y prestigio social, como un gran hacedor. Él fue durante bastante tiempo, tenía la concesión de una automotriz que vendía y muy bien su producto. Al mismo tiempo tenía su taller muy prestigioso. ¿Y él era amante del automovilismo? Y era amante del automovilismo, junto con varios otros que se reunían con mucha frecuencia en el taller del mismo Roberto. Y bueno, fue Roberto el que me pidió que ya lo ayudara, entre otras cosas, para redactar el estatuto del Automóvil Club, del Autoclub Reconquista, y posteriormente a la
lograr la personería jurídica, que no es fácil de No, no es lograrla. fácil, sí. Y bueno, y ir incorporando desde la tierra hasta, creo, me recuerdo que yo lo ayudé mucho en la vinculación que teníamos con los dueños de la tierra de ese sector, Sí. donde se construyó, y bueno, llegaron a feliz término eso incluso fue antes de mi intendencia. Sí, está bien, está bien. Y eso ayudó para ir consolidando poco a poco esa pista que dio tantas jornadas inolvidables Sí, para el señor. automovilismo zonal, ¿no? Zonal, exactamente. Local y porque- zonal. Exactamente, local y zonal, sí. Sí, y bueno, hubo muchos entusiastas que lo siguieron, que lo apoyaron primero y lo siguieron y asumieron la responsabilidad en el futuro en la guía, en la presidencia del autoclub, ¿no? Claro. Así que ese vínculo con Sinchi fue decisivo para el automovilismo local. Así Local. que le rindo un homenaje a la memoria del negro Sinchi, ¿no? De Negro Sinchi. Don Carlos, y usted, más allá de su corporación política, su intendencia Reconquista, ¿qué deporte le gusta? Porque generalmente una persona es simpatizante de un deporte. ¿A usted qué deporte le gustó siempre? Bueno, yo vivía en un barrio futbolero. Tenía muy cerca la cancha de Platense, que funcionó durante mi infancia en lo que hoy es Plaza 9 de Julio. Perdón, Plaza de calle Rivadavia y Olesio. San Martín. Plaza San Martín. Plaza San Martín. Y luego se trasladó a una cuadra de donde yo vivía, Sobre calle Olesio. Bolívar 1576, se trasladó a Olesio, en una manzana entera, Pueyrredón, 25 de mayo. 25 de mayo y Jorge Newbery. O sea que... ¿Hay foto, Marcelo, de ese predio? No. Qué lástima, mira que la buscamos, mirá dónde terminamos preguntándole a don Carlos y termina en Platense por venir. Esa fue la cancha bonita porque tenía tribuna de cemento esa cancha. Tenía tribuna. Y bueno, eso fue en mi infancia, digamos, mi vínculo con el fútbol, y no solo fútbol, sino también con otros deportes. A mí me entusiasmó mucho el frontón, como luego el tenis, y en Platense había una buena cancha de frontón donde concurríamos los chicos del barrio y luego adolescentes, con muchos vecinos, Sí. amigos, chicos amigos, muchachos amigos, y ese fue mi inicio. Incluso también se practicaba boxeo, y algunos, para imitar medio en broma, Sí. medio grotescamente, logramos que nos hagan unos guantes de box para practicar con la bolsa, y entre nosotros mismos boxeo, pero eso fue secundario. Y bueno, después me gustó mucho el ciclismo siempre. Fui muy amigo de los ciclistas, de mucho trajinar en nuestras rutas Como Lulo Salame. arenosas, de tierra, penosas para las piernas de los, Sí. como Lulo y el Gordo Salame, Ajá. y otros, ¿no? que representaron la Reconquista y en forma con mucho prestigio, ¿no? Ya hablaremos del ciclismo. Le pregunto sobre el fútbol. ¿Alcanzó a jugar en Platense o solamente se iba a sacarse el gusto nada más? No. Yo jugábamos partidos de barrio nomás. Partido de barrio. Sí, Partido sí. de barrio.
Bueno, perfecto. Y alcanzó a conocer la canchita de la parroquia, ¿no? El baby fútbol. Sí, el baby fútbol, porque varios chicos del barrio Sí. participaban Del baby fútbol. en los torneos, los baby. Y recuerdo un gran amigo que tenía que luego se trasladó a Córdoba, Elvio Alfredo Moore, Ajá. y bueno, y lo seguíamos para ver la participación del equipo, ¿no? Ah, don Carlos, me dice acá Marcelo de la gestión del Reconquista Tenis Club, la primer pileta que tuvo la ciudad en esa dimensión. Quiero ser justa, la pileta había sido comenzada con la anterior presidencia, que no recuerdo de quién la ejercía, pero yo la continué, la dotamos de las perforaciones para alimentarla con agua, con el gas para darle El oxígeno. para climatizada ya en esa época. para ¿En los que- 60? para climatizarla y habilitarla para el invierno. Ah, sí. La revestimos de azulejos. Me acuerdo que yo tenía Mira vos. yo tenía una furgoneta, no, como un auto unión tipo familiar, Ajá. que tenía el baúl muy amplio, Sí. y cada vez que viajaba a Santa Fe para por las cosas profesionales y familiares, porque mi señora era de Santa Fe, Ajá. cargaba En el baúl. los azulejos Y traía. traía para ahorrar en El transporte. en el transporte. Pero mirá vos toda la... Así que, y después en la perforación y la instalación de la bomba, que nos ayudó, entre otros, don Alberto Bullati, padre Del pelo. del Pelo, de Carlos, Claro. de María Beatriz. Él nos ayudó mucho con la experiencia que tenía, que había adquirido en la fábrica Bullati para los trabajos que requería la fábrica. Mirá. Eso todo fue dándome una idea de la necesidad de trabajar también en el municipio, en grupo, trabajar con equipos que se encargaran, no en forma individual, pretender hacerlo en forma personal. Y bueno, y así, y bueno, en materia deportiva, eso sí, tengo un gran orgullo de haber logrado un velódromo que es orgullo, y eso me lo señalaron, y no es cosa mía. Mucha gente que vino a Reconquista señala al velódromo municipal como un ejemplo en lo que refiere a construcción. Tiene una construcción, digamos, perfecta en cuanto a todos los detalles que conlleva No se dejó escapar ni un detalle. un velódromo. Claro. Pero ese orgullo es compartido con el ingeniero Orlando Pilati, que es tan reconocido por su trabajo en el INTA, porque Pilati, la familia Pilati, que no es oriundo de Reconquista, eran muy amantes del ciclismo. Vivía no sé, no recuerdo exactamente en qué población, en qué ciudad del centro oeste de Santa Fe, donde se practicaba mucho el deporte del ciclismo. Y él vino con la idea de un velódromo y llevó adelante todas las consultas previas, ayudó en la planificación. Sí. Cuando digo planificación, no es solo el plano para la construcción, que él lo confeccionó con la colaboración de otros técnicos, sino también
en todos los detalles que debía rodear al velódromo y en la construcción misma. Así que es, en ese sentido, hay que reconocer todo el trabajo minucioso muy reconocido a esa labor de Pilati, que por otro lado contó con la colaboración de quien fue director de deporte de la municipalidad, Díaz, popularmente Pitohue Díaz, que tenía un taller mecánico en calle 9 de Julio, y que colaboró estrechamente, así como otras personas, también empresarios que prestaron incluso hasta máquinas para ir haciendo la perforación primero, y luego los laterales. Claro, compactar todos esos laterales. Y sí. compactar todo eso, bien. etcétera. Sí. Y bueno, resultó un velódromo que, reitero, muchos consideran uno de los mejores del país. Y sin mayores elementos técnicos, el aporte del ingeniero Nardelli, Norberto Kiko Nardelli, fue fundamental también por el entusiasmo que puso en ese trabajo. Y allí colaboraron también otras empresas que trabajaban con máquinas viales y que colaboraron muchísimo en la realización. O sea que también fue una obra de equipo, digamos. De equipo. ¿En qué año fue lo del velódromo, Marcelo? ¿Año exacto que se inaugura? Está por ahí anotado. Bueno, lo vemos después de la pausa. Y vamos a hablar un poquito también de, en aquella época que él es intendente de Reconquista, Racing vivía su apogeo. Racing de Reconquista vivía su apogeo en lo que tenía que ver con los regionales, y vamos a hablar un poquito de la pista de atletismo también. Ya volvemos. Con don Carlos Fabricín, tercer bloque aquí con este programa que estamos arrancando en lo que tiene que ver con una incursión de socialismo, de la social, de lo político y lo deportivo, ¿no? Don Carlos, Racing en el 83, 82, 83, 84 fue un auge en lo que tiene que ver con los partidos de los regionales que iba a representar a Reconquista justamente a los regionales, ¿no? Jugaba con gente, con equipo del norte, estamos hablando de Villocampo, de Resistencia, acá Vera, San Justo, y si podían llegar a Rafaela, lo hacían hasta Rafaela, siempre hay un obstáculo Rafaela, ¿no? Pero usted se acuerda más de lo que tiene que ver con aquella innovación de traer
a Reconquista entre las fiestas de fin de año a los chicos que estaban jugando en clubes grandes, que habían hecho amistades con jugadores de primera división y se comenzaron a realizar los partidos de los embajadores, ¿no? Así es, así fueron hermosos encuentros donde asistieron muchos en sucesivas etapas. No sé hasta cuándo, creo que hasta la actualidad se Y está realiza. medio escaso. Hoy en día, sí, hoy en día ya se restringe un poco todo lo que tiene que ver con estos partidos embajadores, a los cuales no solamente se le suma el fútbol, sino el básquetbol también. Han traído chicos para jugar partidos de embajadores. Fue una feliz iniciativa del director de vivienda entonces, Juan José Ingaramo. ¿Del deporte? De deporte. Juanjo Ingaramo, el profe. Juan José Ingaramo, que nos propuso eso y fue aceptado de inmediato. Sí, por lleno todo, total, ¿eh? Por todos los... Sí, Lo aficionado al fútbol. Racing rebalsaba de Sí, de espectadores. de espectador. Sí. Pero vos te estás olvidando de Racing, de los bailes. Ah, los bailes de Racing. Los bailes carnavales. Fundamentalmente de carnaval. Ah, los bailes carnavales. Junto del con los Racing. de Central. Con los de Central, bueno, sí, y señor. el tenis club con otra característica. También que eran los bailes que centralizaban, digamos, los festejos de carnaval, ¿no? Ahora, cuando usted me dice diferencia entre Racing y Central con el tenis club, digamos, en Racing y en Central iba la barriada y en el tenis era un poquito más selectivo. Y sí, de alguna manera era así. Ajá. Naturalmente, la gente de barrio concurría a Central y a Racing. Central más clase media y también popular. Y Racing todavía más popular. Ah, ¿sí? Y eran hermosos los bailes y muy, muy concurridos y muy divertidos y con muy buenas orquestas en todos los casos, ¿no? Sí, usted se acordará también de los bailes de fin de año, ya que estamos hablando entre las dos fechas de fin de año, los grandes bailes de Ley 1420, allá al Carlen, ¿no? Ah, sí, sí. En la vía pública. Del almacén de... ¿Cómo fue nuestro colaborador? Carlen. Carlen, claro. Sí. Y, en ese sentido estaba el baile popular de los Yapur, Ah, sí. acá en la calle Patricio Díez, Ajá. enfrente de los comercios de los Yapur, y el otro el de Carlen, ¿no? En el barrio Exactamente. noreste. A eso concurría, yo eso lo conocía. Al otro de Japón no lo conocía, el de Patricio Díez no, pero el otro con los... Un año que para los bailes de carnaval de Central yo me disfracé incluso ¿Ah, sí? con otros familiares, con otros primos. Era típico ese, sí, señor. Sí, era una costumbre. Era eso. muy popular. Sí. Y además con grandes artistas, Claro. desde Alberto Castillo a tantos otros, ¿no? Mirá vos todo lo que pasaron en su época, mirá vos qué lindo. Sí, señor. Y más de uno se llevó una sorpresa también en esos bailes de disfraz, ¿no? Porque bailaba con algo que parecía que era populoso y cuando sacaba la máscara, ¿se llevaba la sorpresa o no, Carlos? Sí, señor. Y en materia de baile, y ya yendo para atrás, Ajá. yo recuerdo muy bien las kermeses que organizaba la sociedad española en la zona donde tenía el cine al aire libre. Sí. El patio trasero, llamamos, del cine teatro sobre Avejer. Sí. Tenía media cuadra prácticamente, Claro. donde se hacían bailes. Era muy gracioso porque había un baile con características de social, donde iba la gente muy bien vestida, muy paquetas las mujeres y los hombres de traje, por supuesto, Sí. y corbata. Y en otro sector, el sector que estaría más en el rincón sur-oeste, estaba el baile popular, donde reinaba el chamamé y la Se mezclaban los la sonidos. polca. Y ahí, Claro. con un detalle pintoresco, si se quiere,
porque el que fuera intendente de Reconquista, y un hombre muy popular, muy querido por Reconquista, Enrique Sellarés, a la medianoche se trasladaba desde el baile social al baile popular, Sí. donde invariablemente sacaba a bailar con el permiso del damo, Claro. del hombre, Sí. le tocaba el hombro respetuosamente, como se hace en esos casos. El hombre que ya conocía la costumbre le cedía a la Claro. dama ¿Cómo no se da y el seguía intendente? bailando. En algunos casos recuerdo con un famoso changarín, la pareja de un changarín, en otro caso de un carrero muy querido por mí, Valiente de apellido, Ajá. cuya dama le respondía muy bien en el baile, en el chamamé En el que bailaba, chamamé, ¿no? le seguía los pasos. Estaba un buen tiempo allí y luego volvía a su baile social, ¿no? Claro, exactamente. Mirá vos las anécdotas que hay. Se fue perdiendo las kermeses, don Carlos. Sí, sí, sí. Las kermeses tienen una larga tradición en Reconquista. Las primeras kermeses se hicieron en el barrio Ombusal, en el bosque de Ombúe que había en el campo de la familia, posteriormente, de la familia Robert. Ajá. Allí se hacían las kermeses. Yo no la viví, pero mi abuelo y mis padres sí. La vivieron a pleno. Se hacían las kermeses muy, muy famosas, donde concurría mucha gente y que habían comenzado ya en la época prehistórica, si se quiere, de Reconquista, ¿no? Mirá qué lindo. Con los primeros colonos que habían venido, sobre todo españoles, que traían esa costumbre de las kermeses de su España, de los distintos lugares de España desde donde provenían, ¿no? La madre patria. Bien, don Carlos, lo meto nuevamente en el deporte. Dígame un poquito su vinculación, su idea, cómo surge para la pista de atletismo, la que hoy es pista de atletismo en Reconquista. Bueno, allí también tuvieron que ver profesores de educación física escolar. ¿Se necesitaba un espacio físico para ellos? Fito, Jauri. ¿cómo es el apellido? No, Sí, no. Jauri. Jauri. Ajá. Después el correntino muy querido también, Acevedo. Ah, sí. Andrónico, creo que se llama. Andrónico, Amado Acevedo, sí. Raúl Nadalí, muerto hace poco. Sí, señor. Y bueno, y Ingaramo, que impulsó poner a disposición de ese proyecto un terreno importante en la zona lateral posterior del cementerio. Sí. Fue fundamental. Bueno, nosotros comenzamos a la implementación, a todos los trabajos de nivelación, de rellenamiento, de compactación, etcétera, y los primeros postes de alumbrado para ir conformando la pista. Bueno, cuando asumió el doctor Alfredo Esperati, con buen criterio, como debe ser en los gobiernos democráticos, le dio continuidad al trabajo y lo terminó. Lo hizo realidad. Así es. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué edificio? Le voy a sacar un poquito del deporte. Perdón. Sí. Siempre relacionado con el deporte. Sí. Yo rescato una cuestión que fue muy importante y que como muchas obras que están bajo tierra, nadie recuerda después quién la hizo y cómo se hizo. Me refiero al Playón del Rey. Uh-huh. El Playón del Rey era un terreno tan bajo que se inundaba continuamente. Apenas había una creciente se inundaba. Entonces decidimos rellenar
el sector que va desde la Ruta 11 hacia el este. Eso llevó cientos y cientos de camiones de basura que intercambiando sobre la basura arena sucia que se llamaba, Sí. arena sin cernir, y tierra que se fue haciendo durante mucho tiempo. Nos ligamos la bronca de muchísimos vecinos, claro, porque ocurría que muchas veces no nos daba tiempo desde el momento en que poníamos allí la basura de la ciudad. No le daba tiempo a compactarla. La lluvia u Claro. otro factor, falta Sí, de camiones, sí. etcétera, no nos permitía la capa de tierra y arena. Para taparla. Y bueno, Se hacía- los vecinos se resistían Sí. y nos hacían llegar mensajes nada simpáticos, ¿no? Claro. Y bueno, nos aguantamos eso hasta que se levantó. Yo no puedo aseverarlo, pero más de 1,5 metros en algunos sectores se levantó y se consolidó para constituir lo que hoy es el playón, ¿no? Claro. Que- Y se evitó las grandes inundaciones que llegaban desde el Rey hacia la parte Sí, norte fue parte. Reconquista, 150 metros, incluso después alguna vez. vinieron otras obras que dieron Claro. solución Exacto, sí, en sí. gran medida ese murallón que se hizo, de arena y tierra también más al este, le dieron más seguridad a la ciudad, ¿no? En la zona este que se inundaba con mucha frecuencia, inundando viviendas de todo el sector este. Sí, ¿no? sí, había 100 y pico de Noreste. metros que se metía bajo agua. Claro, cuando se todo el inundaba sector Rey. noreste estaba sometida a esas periódicas inundaciones. Y bueno, también quiero rendir un homenaje al ingeniero Nardelli, a Torboli y otros funcionarios municipales, y fundamentalmente a los camioneros y los que manejaban las máquinas viales para ir conformando ese terreno. Hoy eso es... asistí a un acto muy importante hace un par de años, donde se alabó mucho ese sector como importante para tantas cosas, ¿no? Claro. Porque incluso se hablaba en ese momento de la construcción de un anfiteatro, el intendente había anunciado esa obra, el gobierno de la provincia había reservado un terreno importante para la construcción del nodo Reconquista, que después se frustró. Sí. Y bueno, eso costó sudor y lágrimas, ¿no? Y mucha, en algunos casos con tono jocoso, en otros enojoso, bronca hacia la figura que Claro. representaban de algún modo el ingeniero Nardelli y yo, por los olores, por la Obvio, mala, obvio. por el espectáculo Y la que se polvadera ofre- constantemente, ida y vuelta de camiones y camiones. y claro, se ofrecía a la vista de los visitantes de lo que pasaban por la ruta un sector feísimo, lleno de basura, ¿no es cierto? Y bueno, El tiempo dio soportamos fruto. eso. Claro, el tiempo dio su fruto, ¿no? Don Carlos, voy a la pausa. Cuando regrese vamos a hablar de la última etapa, usted como político activo, ¿le parece? Bueno, ¿Le parece? Jamendo.com.
Vamos al último bloque. Vamos a ver cuánto mide el tiempo en esto, porque hay varias preguntas por hacerle a don Carlos. Carlos, llega como en cualquier persona un ciclo que caduca. Llega el momento, usted y tuvo 2 gestiones como intendente en la ciudad de Reconquista, en la cual ya le voy a pedir que me haga un balance de lo que hizo en esas 2 gestiones. Y llega el momento que también es como candidato a vicegobernador, tengo entendido, por Santa Fe, y después Sí. es diputado nacional. Todo eso en este bloque, a ver si podemos llegar a ser sintético para no extendernos Yo tanto. prefiero achicar la última parte Sí. y meternos más En las obras que hizo usted como en intendente. la labor municipal. Bueno, perfecto, perfecto. Cuénteme entonces en esas 2 gestiones, hoy haciendo un balance general en lo personal, ¿qué le dio usted a Reconquista? Bueno, creo que muchas veces se quedaron en proyectos, pero en proyectos que incentivaron que luego se fueran concretando, porque se vio la necesidad y hay algunas cosas que no están realizadas todavía. Por ejemplo, el plan de tratamiento de líquidos cloacales, ¿Sí? que todavía no está definido, no está construido, y que yo considero que es absolutamente necesario, máximo se puede visualizar eso en época de bajante del río, donde todas las aguas cloacales van a parar al Paraná y cercano a la toma Claro. que tiene la empresa provincial de agua. Eso nosotros trabajamos muchísimo con la ayuda también de empresas locales. El tratamiento de basura que nosotros empezamos a darle forma con la ayuda de una fundación alemana y la colaboración personal de la arquitecta Rubiolo, Viviana Rubiolo. Bueno, muchas otras obras, pero por ejemplo, te señalo que en materia de tanto de alumbrado público como de aguas y cloacas, duplicamos lo existente Hasta ese momento. hasta ese momento. Obviamente estoy hablando de una Reconquista mucho más chica que la actual, ¿no? Sí, señor, sí. O sea que eso creo que nos 83, resta, 91 sería. nos resta validez y mérito a esa valorización, pero de todas maneras quiero poner una realidad, la realidad que Reconquista era mucho más chica que la actual, ¿no es cierto? Sí. O la actual es una ciudad más complicada, muy complicada. Y bueno, tomamos la iniciativa también de descongestionar todo lo relacionado con el transporte de insumos, de materia prima, etcétera, al parque industrial, para lo cual se adquirió al Obispado de Reconquista un terreno interesante, importante, detrás mismo del oratorio, Sí. que está al ingreso sur De la ciudad. de la ciudad, con un proyecto de calles laterales para llegar hasta el parque sin interrumpir La arteria principal de la ruta 11. la ruta 11, etcétera. Y bueno, y también varios otros proyectos importantes. Y la pavimentación fue fundamental. Y en todos esos planes donde el vecino interviene muy especialmente, es fundamental la confianza de la gente, la confianza de la población para hacer los aportes, ya sea en dinero o en materiales, como lo llevamos adelante nosotros en nuestra gestión. Y bueno, se hicieron muchas cuadras,
siempre con colaboración de los vecinos. Y en materia de agua, por ejemplo, siempre la empresa provincial ponía como pretexto los desniveles existentes en algunos sectores de la ciudad, caso concreto del sector este-noreste, donde los vecinos venían reclamando desde décadas la instalación de agua y cloaca, y se alegaba el costo extraordinario que tenía realizar obras con bombeos sectoriales para poder brindar esos servicios. Bueno, hasta que realmente nos cansamos de esos pretextos, porque en realidad eran pretextos, la empresa tenía la obligación de encontrar soluciones a esos desniveles. Formamos comisiones con la vecinal del barrio norte, noreste se llamaba, donde paradojalmente encabezaba la presidencia de esa vecinal un funcionario justicialista. No sé, digo mal de decir funcionario, no recuerdo en qué trabajaba. El señor Cejas, padre de las dos muchachas Cejas que trabajan en la municipalidad actualmente, que era un dirigente barrial importante del justicialismo, y con él juntos fuimos a protestar, a reclamar, a llevar propuestas de trabajo a DIPO, y al poco tiempo se comenzaron las obras para hacer. Mirá. Eso es una valoración de la necesidad de tener relaciones razonables, cordiales, con dirigentes de otros partidos políticos, para llevar adelante obras de esa característica. Los vecinos. No importaba la camiseta, cara, lo importante era los beneficios a cada vecinal. Así es. Bueno, y me decía algo de vivienda también, don Carlos. Bueno, de vivienda estamos orgullosos de haber sido en esos 8 años los promotores de la construcción de viviendas sociales más importante hasta la fecha que se haya realizado. Todo eso comenzó con la puesta en funcionamiento del edificio llamado Pucará, de las varias torres existentes. Las 3 torres existentes. Eso había quedado paralizado, había sido comenzado por el gobierno militar de la dictadura 1976, 82, 83, pero abandonado. Incluso peligraba la ocupación por sectores necesitados de la construcción y que respondían a alguna facción, incluso de fuerzas revolucionarias populares. Estuvo a punto de ser ocupada irregularmente por esos sectores, donde incluso participaron como dirigentes algunos queridísimos amigos, como el caso de la constructora Mabel Colli, una mujer extraordinariamente buena y hacedora, que guiada simplemente por un espíritu cristiano y muy condolida de la situación de muchas familias, encabezó algún movimiento destinado a ocupar el Pucará, así como estaba, que era una catástrofe si lo hubieran ocupado. Bueno, después primó la razón, la misma Mabel retiró, digamos, ese esfuerzo que había puesto, siempre con muy nobles fines, por supuesto, ¿no? Y bueno, se logró enseguida de asumido Alfonsín que el ministro de Obras Públicas, Conrado Storani, pusiera el ojo en muchos Fonavis que había quedado en esa situación en la provincia. Concretamente, por ejemplo, conozco en Santa Fe, en el barrio Las Flores, y se empezó a darle prioridad, presupuesto
Ajá. Mano de obra, contratación de empresas, licitaciones para terminar el edificio. Bueno, cuando se inauguró el Pucará, vino precisamente el ministro Storani, y eso nos dio una vinculación muy importante en materia de vivienda. Y entonces se fueron sucediendo el plan de vivienda de 136 viviendas que estaba en un sector de terrenos de ladipos, de obra sanitaria, que no molestó para nada la ocupación de ese sector, porque tenía todo el campo de acción en el resto del terreno, donde estaban las perforaciones, que después se sustituyó por el acueducto que construyó el gobierno del doctor Silvestre Berni, el primer gobierno del doctor Carlos Silvestre Berni. Y después continuó con el FONAVI de las 284, si no me equivoco en el número, y 374. 374 y 314, puede ser. Sí. Y bueno, y después muchos otros programas de otra característica, donde aportábamos el terreno y colaboración técnica y también de maestranza para la construcción de vivienda, donde el Estado aportaba materia prima para la cáscara, llamamos, de la vivienda, la parte más elemental de las paredes, sí. Y después todo lo relacionado con la subdivisión, con el equipamiento de la cocina, los dormitorios, quedaba a cargo de la familia. Y así se fueron dando soluciones, y en muchos casos con el mero aporte del terreno a familias que después con su propio esfuerzo construían su vivienda. Eso llevó a un número considerable que yo espero poder plasmar en un cuadernillo para reflejar todo lo que se hizo en materia de vivienda. Y recuerdo dos casos muy especiales. Uno referido a el llamado el callejón de Matadero, que estaba ubicado era un callejón, perdónenme la expresión, verdaderamente inmundo, donde la gente vivía en una degradación que se reflejaba incluso en un alcoholismo masivo de muchos de los, sobre todo jefes de hogar, que vivían allí en ese sector. Sí. Que está, para ubicar a la gente que no conoció toda esa etapa, de la estación transformadora de la EPE. La nueva, ya en Barrio Itatí. Facioli. Sí. A unos 500 metros más al oeste. Sí. Ahí, a ambos lados de esa cuneta, maloliente, sí. Con aguas que infecta siempre. De allí se construyó el barrio Virgen de Luján, que se trasladó en su totalidad, no quedó nada en ese callejón, ninguna de esas familias que vivían en ranchos, hacinados y todo. Con muchos, donde colaboraron después muchos sectores como el INTA, con su visitadora social, y de Adelma Estácul y otros, para concretar planes que traía el programa PAN, donde se les dotaba a las familias de manguera, balde, horquilla, pala, asada, que tanto faltaría ahora para para huerta, claro, huerta. Y todo eso se fue instalando allí en las nuevos, primero fueron ranchos, lo que se hizo en el nuevo barrio Virgen de Luján. Sí.
y después se fue mejorando, transformándose en casas dignas, donde colaboró mucho, quiero recordarlo, no recuerdo el nombre, pero Negucho Nardelli, que era un hombre de empresa importante y muy vinculado a Cáritas. Y el otro asentamiento irregular que teníamos detrás mismo y en la vía pública de la estación de ferrocarril, sobre la vía pública, había un sector que había ganado la calle, donde había instalado casas muy, muy precarias, que en algunos casos, porque estaban construidas prácticamente sobre la cuneta, tenían una parte, digamos, aérea, y luego, sí. Luego la casita propiamente dicha, sí. Ese sector se llamaba Santa Catalina, ajá, que tenía incluso un oratorio propio allí. Todo es junto con el callejón que lo mencioné antes y Santa Catalina fueron las dos erradicaciones que encaramos inmediatamente de llegado al cargo de la Intendencia. Bien, bien, bien. Y muy colateralmente, quiero recordar también la colaboración mutua que tuvimos con la organización de La Cortada, cuyo líder, Taca. Recordado Taca Alderete, la vinculación con el gobierno nacional que le sirvió de mucho a esa organización, la establecimos nosotros con el vínculo directo de Taca Alderete con el ministro Storani. Y eso fue recordado hace muy poco tiempo en una entrevista radial que se le hizo al dirigente barrial Carlos Marán, del barrio La Cortada, que era uno de los colaboradores muy cercanos a Alderete, donde señaló que la época de oro de la organización La Cortada se dio durante el gobierno del doctor Fabricín. Y en la parte final, como le dije, voy a agradecerle a don Carlos Fabricín por tanta anécdota, tanta memoria, fíjese, de la época de que comenzamos a hablar, ¿no? Se acordó de aquella época que la pileta del tenis, de Reconquista Tenis Club, era climatizada, había deportes allí con gente de Santa Fe que venía a participar de los eventos. Recordó lo de Roberto Cecinchi con lo que tiene que ver con el Reconquista Auto Club, su época de intendente, que apenas y unos pincelazos le pegamos porque 2 gestiones, época después a la dictadura, imagínense lo que era Reconquista. Si el tiempo nos permite, obviamente, y Dios nos permite, vamos a tener una charla después con anécdotas de nuestra querida ciudad de Reconquista con don Carlos Fabricín, con distintos puntos de la ciudad, de los pavimentos, de por qué el pavimentado dentro de la Plaza Central 25 de Mayo, de los distintos barrios de nuestra ciudad, pero eso será en un próximo programa. Don Carlos. Perdón, ya que citaste los 2 primeros proyectos nuestros de ordenanza fueron poner en vigencia las vecinales que habían sido suprimidas, ajá, en funcionamiento porque consideramos que era un instrumento fundamental para la democracia en la ciudad, y segundo, el cierre de las calles internas, el cierre para el vehículo, para los autos. De la calle interna de la plaza. De la calle interna, que fue de muy buena intención de el inefable Antonio Alal, farmacéutico, si bien digo, y bioquímico, pero que consideramos que no era adecuado. Esos fueron los 2 primeros proyectos. Perfecto, don Carlos. Y cuántas cosas que nos quedó por charlar de la querida Reconquista, ¿no? De algunos edificios que fueron históricos y que hoy ya han desaparecido de la ciudad. Pero eso en un próximo programa, ¿le parece? Sí, cómo no, mucho gusto. Un gusto ha sido mío, así que hemos mezclado política, la sociedad de Reconquista y lo deportivo. Don Carlos, un gusto, ¿eh? Igualmente. En este primer programa nuestro, en el primer día del mes de julio aquí en Reconquista Santa Fe con don Carlos Fabricín. Hasta la próxima.